Bien, vamos a la segunda parte de la revolución. ¿Por qué estalla una revolución en Francia? Tenemos una realidad económica, una realidad social y una realidad política que nos va a llevar a un proceso de cambio profundo que es una revolución. Desesperado por la economía, los ministros de Luis XVI le proponen cobrarle impuestos al clero y a la nobleza. La nobleza y el clero, por supuesto, no quieren pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Entonces argumentan que solo los estados generales pueden imponer nuevos impuestos. ¿Qué son los estados generales? Era la reunión de los tres estamentos, similar a un poder legislativo, venía del medioevo, pero no se los convocaba desde hacía 300 años, desde que el rey había concentrado el poder y se había implementado la monarquía absoluta. El rey, muy preocupado por lo económico, va a aceptar la convocatoria a los estados generales y aquí es donde él empieza a perder el poder y se gesta la revolución. Cuando están reunidos, se los convoca un año antes, 1789, cuando los estados generales se reúnen, el tercer estado, que es la mayoría, se niega al voto por estado. Antes se votaba por cada estado. De hecho, el primer y el segundo estado votaban juntos, derrotando al tercero, que en realidad eran la mayoría. Ellos exigen el voto por cabeza. Por esto se van a reunir en la cancha de pelota del palacio y se autoproclaman Asamblea Nacional. Es decir, ellos van a tomar las decisiones. ¿Qué deciden? Deciden limitar el poder del rey y van a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se va a transformar en la base ideológica de la revolución y el fundamento para todas las constituciones posteriores en el mundo, no solo las francesas, sino la de todos los estados que luego dicten una constitución, incluida la nuestra. Frente a toda esta situación de cambio político y limitación del poder del rey, en París el pueblo cansado y con hambre hace una revolución, una revuelta popular, esa es la palabra correcta, el 14 de julio, y se produce la famosa toma de la Bastilla. En la parte superior hay una imagen. La Bastilla era una cárcel donde estaban los presos políticos, los opositores al rey, y era como un símbolo del autoritarismo, de la monarquía absoluta, y ahí había armas. Antes de pasar a las etapas de la revolución, porque el proceso no culmina con la Asamblea Nacional y la Declaración de los Derechos, vamos a hablar en general, qué dejó este cambio político tan importante en Europa y que se va a hacer extensivo a todo el mundo. Fue la primera revolución burguesa en Europa y que va a implantar el liberalismo, o sea, los derechos individuales y los límites puestos a las autoridades. Va a terminar el absolutismo monárquico, que va a ser reemplazado por la soberanía popular, el reparto de los poderes, la división de poderes y el reconocimiento, como ya les dije, de las libertades individuales, o sea, todo lo que proponía la Ilustración. Va a haber un fuerte cambio económico en Francia, las grandes propiedades ahora van a estar en manos de la burguesía. Se van a reemplazar los antiguos latifundios que pertenecían al clero y a la nobleza y va a haber una mejor distribución de la riqueza y un equitativo pago de tributos. Y la Revolución Francesa se constituye en el referente político e ideológico de todas las revoluciones posteriores, inclusive el proceso de independencia de las colonias españolas, lo que nosotros después conoceremos como la Revolución de Mayo.